congratulations on your victory. What are your initial thoughts after finally getting back into the UFC win column here in Singapore? Bueno, primeramente, felicidades por la victoria y pensamientos iniciales por volver a vencer en el UFC. Muchas gracias, la verdad, estoy muy agradecida con ¿Puedes Dios. aproximar un poquito del micrófono? Muchas gracias, estoy muy agradecida con Dios por la oportunidad, ya que venía de momentos difíciles y bueno, se dio la oportunidad para pelear aquí en Asia y estoy muy agradecida con UFC, con mi manager que siempre está pendiente. Y nada, aquí estamos con la victoria nuevamente. I'm just so happy to be able to win, and also it was a hard moment that I was going through to actually to be back in, as you said, the win column. And thank you to the UFC, thank you God, first of all, thank you God and also to the UFC to actually give me the opportunity for my manager to always be around there and making this happen. So just so good to be here and having won. Did you feel any sort of pressure knowing that you were coming off of 2 losses, and in the UFC specifically, oftentimes 3 losses in a row, you might not be in the UFC after that. So how much pressure did you feel entering this fight? ¿Sentiste la presión por el hecho de que veniste de 2 derrotas antes y sabes que en el UFC existe tal vez una percepción de que una tercera derrota puede ocasionar que no esté más en UFC? ¿O había presión adicional por cuenta de tu retrospecto reciente? Bueno, claro que sí, porque ya sabía, vengo de 2 derrotas, sabía de que si fallaba en esta quizás podía perder contrato, así que estaba bien concentrada haciendo mi trabajo, agarré la pelea en una división más arriba de la mía y fue una pelea difícil porque desde el primer asalto, siendo sincera, sentí los golpes, así que me tocó hacer mi estrategia y jugar inteligente. Yeah, I was pretty aware that coming off of 2 losses, that a 3rd loss might mean losing the contract. And that's what I was really focused on the fight, and it was a tough fight. And to be very sincere, I felt the strikes, but I kept pounding on it and making sure that continue to get the win. And I understood that that was what I needed to do. Speaking of this fight specifically, I think your game plan was kind of pretty obvious right out of the gate. You're throwing a lot of front kicks to the body, a lot of teep kicks to the knee. Was that the game plan, and do you think you executed to perfection in that? El plan desde el inicio fueron las patadas frontales que me dije por mucho tiempo. O sea, el inicio fue esto, bastante de eso. ¿Este es el plan original? O sea, mantener esa distancia y golpearla con las patadas frontales y mantener esa estrategia. Sí, la verdad la estrategia fue la que hice, porque yo analicé las peleas con mi equipo, con mi entrenador Ney, con mis otros equipos, y yo personalmente vi peleas de ella muy viejas y vi que siempre se han comido la front kick, todas las peleas que son frontales, y bueno, dije, las peleas que valen no son las que está actual, las que tiene UFC, voy a ver sus peleas muy viejas, las de 5 o 6 años atrás. Y efectivamente vi una pelea de ella donde pasaba lo mismo, front kick, y siempre se comía esas patadas, así que dije, ¿por qué no jugar de eso? Y comencé en el primer asalto, metí una rodilla buena y dije, esta chica pega duro, patea duro. Y entonces comencé a alejarla, distanciarla y el juego funcionó. So yeah, that was the strategy, and actually I watched a lot of older fights from her, because sometimes you look at the most recent stuff and that's not what was going to happen. So I watched stuff from 5-6 years ago, and I saw that she was eating a lot of those kicks. Obviously the first round she got a couple knees out there, and I said, hey listen, she can hit me hard, so I kept that with the strategy of going with the distance, and as you saw that it really worked. But that was a strategy that we figured that from looking at the previous fights that we could do that, and as you saw it work. This was also your featherweight debut, so I'm wondering how your body felt in there at a new weight class, and if this is where you'll stick around moving forward. Otra cosa también que fue tu estreno en peso pluma, o sea, ¿cómo te sentiste por estar en la categoría de peso, una división más alta? ¿Sentiste el peso del cuerpo por estar a eso? Y otra cosa, ¿quieres mantenerse en esa división o vuelves a ganar? Definitivamente vuelvo a mi división.
conseguí el peso muy fácil. De hecho, una semana antes de la pelea estaba en 142, 41. Tuve que comer un poco para hacer 145 exacto. Entonces es algo que no me favorece ahora mismo. Sería divertido más adelante fortalecer y subir un poquito más masa muscular y prepararme para la pelea en 145, porque esta pelea fue 2 semanas y media, para decirlo así, fue que se avisó de que Ramona no iba a poder dar 135, entonces ya yo tenía, mi campamento estaba adaptado, mi nutrición adaptada para 135, entonces me cambió un poco el plan. Pensé que hasta quiso como jugar un poquito la de, bueno, 2 semanas antes le digo que no puedo hacer peso, a ver si la acepta en 135, en 145, y de repente tendría más ventaja, pero esto es trabajo duro pasa por encima de todo. So I definitely want to go back to 135. This was a little hard for me to actually gain the weight. At one point I was just eating a lot because I was like at 141, I couldn't get up to 145. I did feel that it's not advantageous to me, and it would be really fun actually to gain some weight and fight at the higher category. And actually, I'm thinking of maybe eventually getting some muscle mass and fighting at 145. But you know what happened this time? I basically had about 2 weeks to go through this, and she came out and said, "Oh, you're not gonna make it at 135," and I felt that she was trying to maybe get an advantage, maybe things wouldn't work out. So, but at the end of the day, I was able to make it. But I only had 2.5 weeks to do this the other day. Are you still training in El Paso? ¿Estás entrenando en El Paso? Estoy entrenando en Las Vegas. Está en Las Vegas. She's in Las Vegas now. She's been in Las Vegas. You can go to El Paso and Chico's Tacos will help you gain some weight. La gente de Chicos Tacos. Si vas a Chicos Tacos en Nevada también. So, Sí. give me some recommendations for food for her to get up on the weight. Yes. Y vamos a dar recomendaciones de cómo comer más al llegar a 145. Yeah, I saw that you was training with Valentina Shevchenko. Is that something that you're going to continue to do going forward? Vi que estabas entrenando con Valentina Shevchenko. ¿Es algo que vas a continuar haciendo en el futuro? Bueno, claro que sí, depende de cuando ella esté haciendo su campamento en Las Vegas. Ella me dijo que siempre podía entrenar con ellos, su equipo, y a mí me gusta entrenar con ellos. De hecho, la frontis y las patadas que estaban tirando, siempre las he tirado, pero podía las pulir más, por eso me salían mucho, porque en mi otra pelea me han salido, pero las tiro muy poco, y aquí el campamento fue muchas repeticiones, ¿sabes? Que ellas son de muchas patadas altas, muchas frontis, low kick, y me ayudó mucho ese campamento. So yeah, I mean, as long as she has availability, I would love to continue to train with her. And actually, some of the stuff that you saw today, these front kicks, the volume that I imposed, the kicks that I was able to get into kind of to the side, that was the product of repetition from my training. So I really enjoyed what we did, and you saw what the kicks did, and it was a product of this training camp. So I would like to continue on the same path.